Hola, Daniela. Pues estamos aquí porque Bante nos pidió que yo te hiciera una entrevista a ti para poder compartir con el resto de la comunidad tu experiencia y lo que tú piensas respecto a lo que has visto, ¿no? En los países budistas que pudiste visitar, ¿no? Entonces, pues antes que otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Arturo, bueno, muchas gracias por estar acá. Sabemos que esto va a ser tal vez de beneficio para los compañeros de Casa de Bábana. Me encuentro bien. Bueno, estoy acá en este momento en Argentina. Algunos compañeros ya me conocen y saben que estoy entre los dos países. Bueno, ahora estoy en mi país acá natal, en Argentina. Muy bien. Para romper el hielo, preparé una pregunta que a lo mejor es una pregunta un poco divertida, no sé qué opinas tú, pero ¿de qué manera te gusta traer como alegría o felicidad a tu práctica? Bueno, es una pregunta que para mí tiene diferentes posibilidades de decir cómo traería alegría a mi práctica. Estar en el momento presente para mí es la mayor alegría. Cuando mi mente se va al pasado o al futuro, lo que debería ser, es cuando ahí caduca. Entonces, cuando tengo la capacidad de volver al momento presente y de habitar este momento, ahí surge la alegría en mi corazón. Gracias por compartir. Sí, pues cuando estamos en cualquier otro lado menos en el presente, pues a veces no existe la posibilidad de la alegría, ¿no? Sí, Y bueno, de todas para... maneras, perdón, es la No te práctica, preocupes. ¿no? Es la práctica. Es el Claro, recordarse eso, básicamente, es observar eso, dónde está la mente. Y esa es la manera que yo utilizo. A veces me cuesta menos, a veces me cuesta más, pero bueno, es la práctica, eso es. claro. Bueno, muchas gracias. Segundo, me gustaría preguntarte, bueno, para empezar ya propiamente con la entrevista, ¿cuál país fue o países fueron los que pudiste visitar? En realidad, bueno, como yo me acerqué al Dharma, siempre yo estuve acá en el occidente, entre Argentina y Francia. Fue hasta este año, en enero, que tuve la posibilidad de viajar a Vietnam, no había estado en Asia. Bante justo se encontraba en ese momento allí. Como yo hacía un tiempo que también estaba en la comunidad de Casa de Bávana y para mí el Dharma es muy importante, entonces Bante vio la posibilidad de que pudiese viajar y conocer desde cerca, digamos, cómo son las comunidades budistas, cómo es la práctica, que para mí hasta ese momento era desconocido. Así que fue hasta este año, principio de año, que pude pasar ahí 10 días en Vietnam, viendo de bastante cerca cómo funcionan las comunidades, vi los monasterios, conocí personas y bueno, hay bastante para contar, pero es Vietnam. Wow, qué interesante. Y hablando de Bante, ¿cuál es tu historia en el Dharma? ¿Cómo conociste a Bante? Bueno, en realidad mi historia en el Dharma siempre estuve buscando, ¿no? Siempre he sido una buscadora de verdad, por así decirlo, desde siempre, desde que tengo uso de razón. Cuando era chiquita estaba yendo a misa, al catecismo, estaba por la familia, ¿no? Pero bueno, no resonaba conmigo, hacía preguntas, habían cosas que no entendía, no me daban respuestas a lo que yo quería. Y así seguí buscando. Y cuando llegué a Francia hace 8 años, tenía mi bebé, tengo una hijita que va a cumplir 8 años, tenía mi bebé de un mes y donde llegué al edificio había una señora al lado, una señora de 76 años, 77 años, que practicaba el budismo de Nichiren. Entonces, yo cada vez que pasaba por su puerta escuchaba que ella estaba como recitando, ¿no? El Namyo Horenke Kyo que canta. Entonces, ella se acercó a mí y me dijo que practicaba, o sea, era una señora muy agradable, muy simpática, y me dijo, ¿querés practicar? Y yo dije, bueno, sí, porque la verdad me llamaba la atención. Yo quería saber sobre el Buda, siempre viste como que está el Buda dando vueltas por todos lados, las frases y todo. Digo, bueno, pues me gustaría conocer. Y estuve practicando un año con ella, o sea, en este budismo, pero bueno, aún así no era donde mi corazón estaba satisfecho, digamos, yo sentía como que había que pedir cosas.
y yo no quería pedir cosas, cualquier tipo de cosas, material o las cosas que... Entonces, bueno, decidí seguir buscando, pero fue como la puerta de entrada. Entonces en internet empecé a averiguar, empecé a leer, bajarme libros de budismo, hasta que así, bueno, conocí a un chico, Nahuel. Él me dijo que estaba estudiando con un grupo, que había un monje que era de Estados Unidos, pero que enseñaba el Dharma en español y que lo podía contactar. Entonces, bueno, dije, buenísimo, voy a contactar a Bhante. Entonces le escribo un mensaje a Bhante y no tengo respuesta. Digo, bueno, dejo pasar un tiempo, pero yo estaba interesada, estaba eso adentro mío. Digo, le voy a volver a escribir y tampoco tuve respuesta. Digo, bueno, está bien, ¿será que no? Pero adentro mío digo, una vez más lo voy a escribir. No suelo ser así, tan insistente. Entonces, luego de la tercera vez, Bhante me responde y me dice, sí, gentilmente, amablemente, y me dice que qué necesitaba. Yo le dije que yo quería estudiar con él. Y me dijo, bueno, hay unas series de exámenes que doy, leen unos libros y luego rinden como un examen y luego pueden ingresar a la comunidad. Él en ese momento estaba enseñando así casi todas las semanas también, algo como ahora, y diferentes sutas, desde los más importantes, los primeros sutas, digamos. Y así fue como lo conocí a Bhante, ¿no? Me hice una de sus estudiantes y bueno, y ahí hay un antes y un después para mí, porque he seguido siempre sus meditaciones, las enseñanzas de Bhante y la importancia de tener un guía, ¿no? Para poder preguntar las dudas. Y Bhante, por supuesto, que él se basa en el Vinaya y en los sutas, entonces rigurosos con los sutas, ¿no? Leemos las sutas y bueno, ahí empecé a leer los sutas del Buda, hicimos una comunidad, leímos el libro de Bhikkhu Bodhi también tuvimos examen, y es como que eso se fue gestando así, y bueno, es lo que Bhante mantiene como el grupo de Casa de Bhavana, donde hoy estamos toda la comunidad hispanohablante, ¿no? Y ahí fue surgiendo yo digo una amistad, pero para mí es un guía, ¿no? Quien siempre, cuando tengo una duda respecto a mi práctica, a un sutta, no siempre uno sabe que puede contar con él. Y bueno, es una persona, Bhante es un discípulo con el que lo pude ver, por ejemplo, en Vietnam, su forma como practica desde lejos, ¿no? Cómo practica, cómo hay silencio siempre a su alrededor. Y cuando uno lee los textos del Buda, como dice, investigar al propio maestro, por ejemplo, no sé, se condice con las actitudes, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que uno hace que sea como una aspiración, es como un modelo de la práctica del Dhamma también, ¿no? Entonces, bueno, lo considero una fortuna que podamos tener a Bhante en nuestra comunidad y enseñé el Dhamma en español. Espero no haberme extendido demasiado con la respuesta. No, para nada. Muchas gracias por compartir. Pues es una historia muy interesante en el Dharma. Gracias por compartirnosla. Y de todo esto, ¿cuál ha sido el aspecto que más ha cambiado, como ya sea tu práctica o tu vida en general, positivamente? El practicar de esta forma con el Vinaya y los suttas, ¿no? Bueno, con el Vinaya no, porque no. Pues somos laicos, pero con los suttas, ¿no? Bueno, yo creo que todas las cosas suceden de una manera también, no sé, no es para decir que deberían pasar así ni nada, pero lo que a mí me marcó bastante o los puntos que a mí me llaman la atención y en los que yo me siento que cesa o mitiga el dukkha. Por ejemplo, yo ya estaba practicando, fueron como los primeros años. Cuando yo llego a Francia, bueno, lamentablemente muere la mayor parte de mi familia. Yo estuve criada por mis abuelos y como un tío, bueno, mi mamá, ella está viva. Pero bueno, así sucesivamente falleció mi abuelo, al otro año falleció mi tío, y al otro año falleció mi abuela. Todos esos miedos que yo había tenido de chiquita, de que cuando se muriera mi abuela y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo estaba leyendo mucho los suttas, estaba practicando, estoy así como inmersa, ¿no? No puedo ver fuera del Dharma. No podía. Yo había leído el Mahaparinibbana Sutta en ese momento. Con la muerte de mi abuelo, bueno, ya entendía que estaba como viejito. Mi tío fue, la verdad, bastante fuerte.
La muerte de mi abuela como que no me la esperaba así, y era como que lo que yo le había temido desde siempre. Entonces, días antes del fallecimiento de ella, yo había estado leyendo este sutta, y la frase del Buda hacia el venerable Ananda, cuando le dice, cuando él le había enseñado, bueno, algo así, ¿no? Que las cosas eran permanentes, o sea, cuando él, porque el venerable Ananda lloraba por la inminente muerte del Buda, ¿no? Entonces esta frase del Buda, en ese momento que yo estoy en Francia y me llaman y me dicen que muere mi abuela, es lo primero que viene a mi mente. Entonces reflexionar sobre la impermanencia, ¿no? La frase del Buda fue lo que me sostuvo, o sea, esa frase se vino a mi mente así y me dio el entendimiento de sí, bueno, es la naturaleza de la vida, ¿no? Esa sabiduría, y que me permitió, no sé, verlo desde otra perspectiva también, ¿no? A eso que yo tanto le había temido. Y bueno, y eso para mí fue como revelador, digamos, en ese aspecto, ¿no? Entender la impermanencia más de los seres queridos, ¿no? Como dice el Buda, que los seres queridos son la condición para sufrir, pero a su vez nos muestra como no hay nada que sea permanente, ¿no? Ni siquiera los seres queridos. Entonces esa sabiduría en ese momento, no sé, es como muy, muy fuerte para mi práctica, ¿sí? Y de ahí, bueno, todo lo demás que tiene, porque la caja, el Dharma es como una caja de herramientas, ¿no? Donde hay diferentes herramientas que uno puede ir sacando dependiendo de las situaciones que uno va viviendo, las experiencias, ¿no? A veces que uno puede, no sé, la meta, por ejemplo. Yo no conocerse cómo es la mente de cada uno, ¿no? Yo siempre notaba que en mi mente había mucha ira, y como con meta puedo ir cambiando eso, ¿no? Ver que no solamente soy yo la que está sufriendo, que todo el mundo está sufriendo, y eso hace un cambio de perspectiva también. Claro, sí, siempre pensar en que el sufrimiento es como la manera de operar por defecto de todos nosotros, pues nos cambia la perspectiva un poco, ¿no? Y hablando de este tema de contraponer nuestra práctica con nuestro entorno, que en este mundo occidental pues no tenemos una manera budista de pensar, digamos, no ha permeado el budismo en la cultura. Cuando tuviste la oportunidad de ir a Vietnam, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones, no? ¿Cómo fue este cambio de contexto, de estar en un lugar en donde el Dharma no es parte de la cultura, ¿no? No es parte de la vida diaria de las personas? Quizá nosotros, sobre todo que somos latinoamericanos, vivimos en un contexto primariamente católico, ¿no? Por herencia de los españoles. Entonces, cuando tú vas a Vietnam, ¿qué es lo primero que te salta, ¿no? Que te viene a la mente cuando estás inmersa en esa otra cultura? Al pasar de los días me di cuenta, yo pensé, ¿no? Mi percepción, dije, qué mal que estamos los occidentales. O sea, obviamente que estaba viéndolo así a grandes rasgos, pero el caos de las calles, el desorden, pero dentro de ese desorden un orden. La gente no se notaba el enojo. Habían unas bocinas, de vez en cuando unas bocinas. Era muy complicado cruzar las calles, pero había ese orden donde todo fluía de una manera así como muy natural, que bueno, tanto acá, en mis dos países, Europa y acá en América, Sudamérica, veo así la violencia, la agresividad, o sea, como muy, bueno. Y ahí no lo sentí. Eso así, apenas salí a la calle, digamos. Por supuesto, me costaba cruzar las calles porque no estaba acostumbrada a esa cantidad de motos, sobre todo, así que se venían encima de mí y yo mis miedos, ¿no? Pero bueno, si yo tenía confianza, yo podía atravesar y si yo tenía que confiar, sabía dónde tenía que ir, faltaba confianza en mi paso, pero bueno, yo no sé, aprendizajes, contextos, ¿no? Cómo estamos moldeadas, ¿no? Cómo está moldeada nuestra mente. Eso es bueno. Luego vi como, por ejemplo, no quiero olvidar la palabra, no, Dakaya, que son los patrocinadores, ¿no? de los monjes, cómo se encargan de Bante, por ejemplo, estaba Chris y Tofu, y bueno, Bante nunca estaba solo, ¿no? Él estaba siempre acompañado de ellos, en todas lo que él requería, estaban presentes, ayudándolo en todo. Tuve la oportunidad de
estar en un monasterio donde estaba Bhante y estaban ellos también. Y bueno, me llamó la atención eso, ¿no? Como, no sé, la amabilidad tan genuina, tan desarrollada, tan cultivada. Los monjes chiquitos, cómo lo miraban avante, hablaban con él y no sé, era una cosa tan bonita, tan alegre. Y bueno, y después estuve ahí en unas ceremonias y la verdad que nada, súper, no sé, yo me sentía muy confortable en ese lugar. Dije, es como lo que está bien en el mundo, ¿no? Esto es lo que deberíamos cultivar, lo que deberíamos desarrollar. Y a mí, me siento que soy sensible mucho a lo que serían las corrupciones, ¿no? De la mente humana. Y digo, ¿por qué estamos tan mal de este lado? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué no desarrollar más metas? O sea, me lo preguntaba así. Y esto me dolía realmente. Me dolía en el corazón. Así que bueno, como todo, es una práctica personal de cada uno. Y bueno, esas fueron mis impresiones, así, mucha meta, mucha compasión, era todo bonito. Suena como una experiencia bastante positiva. Gracias por compartir eso. Justamente hablando de esta experiencia positiva que tuviste ahí en Vietnam y viendo las diferencias culturales y cómo allá quizá hay más amabilidad que acá. ¿De qué forma tú viste que se entrelazaba el budismo con la cultura del día a día, ¿no? O sea, como, no sé, la gente, por ejemplo, allá tiene una práctica formal o es una cuestión como más cultural, o sea, ¿cómo se lleva el budismo allá, no? Bueno, mi impresión es que, por ejemplo, cuando estuvimos en un monasterio Mahayana, la gente, bueno, iba así como a limpiar, a ayudar, siempre había gente dando vuelta, ¿no? Que estaba dispuesta ahí en el monasterio también para cubrir las necesidades del monje que estaba ahí, le llevaban su comida. Bueno, justo era el Año Nuevo chino, así que bueno, pude ver bastantes cosas a nivel cultural, cómo se festejaba eso, ¿no? También estaban haciendo muchas preparaciones. Nosotros en ese momento estábamos también con una señora que ella es vietnamita y bueno, yo creo que estaban en los Estados Unidos, solo que su mamá enfermó y volvió a Vietnam a cuidar a su mamá, que bueno, eso también es como parte del Dharma, del budismo, ¿no? Hacerse cargo de los papás, ¿no? Y bueno, y ella estaba con nosotros en este monasterio. ¿Y qué hacíamos nosotras? Con Bhante, Bhante nos citaba a las 6 de la mañana, todas las mañanas meditábamos, ahí como parte como cuando estamos en un retiro, ¿no? Y bueno, luego se hacía el desayuno y la mayor parte del día siempre estabas tratando de limpiar, ayudar, haciendo la comida y bueno, y esto, nada, de practicar en el cotidiano, ¿no? No solamente en lo que sería la meditación formal, cada momento que uno está haciendo las cosas, estar ahí, ¿no? En un momento presente y demás. Bueno, a mí me llamaba la atención el tema del té también, ¿no? Como la cultura del té también, que no sé, acá no se respeta tanto y en Francia tampoco, que son las dos referencias que yo tengo. Bueno, básicamente eso, no sé, que me haya llamado mucho la atención, ¿no? Eso básicamente. Y respecto a esto del té, ¿qué es esto de la cultura del té? Porque justamente, digo, he visto, no sé, en las películas de Inglaterra, ¿no? Que tienen su hora del té, pero no conozco la cultura del té. No, yo le denominé cultura del té, pero no sé sino que, bueno, por ejemplo, el monje que estaba en este templo, bueno, no sé cómo será en otros países asiáticos, pero bueno, servía con todo su equipito, digo yo, de té, ¿no? Estaba ahí como sirviendo, ofrecía Bhante, nos ofrecía a nosotros, bueno, y eso, como algo para compartir y estar ahí en el momento presente. Me encanta lo que rodea todo eso, que es el silencio, que no hace falta las palabras, que de hecho hasta están de más, a veces no hace falta hablar, ¿no? Simplemente estar ahí, ser consciente de lo que está sucediendo, de tomar y bueno, y eso para mí me parece, nosotros que estamos acostumbrados, no sé, no yo, pero en mi casa no hay televisión, pero siempre tele, comida, hablar y todo, no sé, eso me parece tan bonito a cultivar también.
a practicar. Claro, sí. Y, por ejemplo, hablando de esto de que el monje les ofrecía té, ¿había mucha gente laica en el monasterio o eran más pocos, no? En este monasterio, particularmente, el que estoy hablando, yo vi como así varias señoras que iban y bueno, preparaban la comida ahí al mediodía para el monje y luego habían unos señores así que estaban como dando vueltas, pero no vi muchos, no sé, voy a decir 10 personas en total, ¿no? Es como que lo habían invitado a Bante y a Grace, que era la señora, habían estado en una ceremonia, en un evento, y lo habían invitado ahí, y bueno, nosotros acompañamos. Y en el otro monasterio, que sí voy a decir, donde estuve en las ceremonias, que también había un monje que era muy bonito, muy agradable, muy bonito, y él me hablaba, pero él hablaba en vietnamés, ¿no? Y yo no entendía nada, por supuesto, pero él hablaba y él me explicaba cosas. Pero yo veía su mirada, su sonrisa hacia mí, y ya era un montón, era tanta así como muy amable. Y ahí sí, en este monasterio vi muchas señoras adultas, bueno, en las meditaciones, recitaciones, familias. Bueno, y eso también de siempre estar descalzo, entras a los templos y estás descalzo. Eso también que para nosotros no es lo normal, digamos, ¿no? Bueno, eso básicamente. Entonces eran principalmente señoras las que iban, no mujeres. También mencionaste familias, ¿no? También había familias completas, había también hombres que iban al templo. Sí, habían señores. Bueno, yo porque, no sé, en un momento me senté al lado como de una señora como de 85 años y me contaba de que de toda su vida siempre estaba en el templo, ¿no? Entonces, toda una vida practicando el Dharma, uno lo encuentra grande o si tiene la fortuna también, ¿no? De encontrarlo, al no estar inmerso en esas culturas, ¿no? Que por defecto puede ser que, bueno, naces ahí y ya está. Nosotros también es como más una búsqueda. Sí, vi familias, vi señores. De hecho, algo también en el otro monasterio que contaba, nos juntábamos, bueno, yo conseguí como una túnica, así, no recuerdo el nombre, cómo se llama, que la tengo, y teníamos que ponernos eso para recitar. Entonces recitábamos los sutas, ¿no? Pero en vietnamí. Y a mí me ayudaba mucho la fonética francesa, porque habían cosas que se parecían. Entonces, bueno, estábamos como 2, 3 días, eso me pareció re lindo también, las recitaciones, como con campanas también, con gong, y recitamos todos los laicos, ¿no? Fundan como 1 hora al día a recitar. De eso también tuve la fortuna de ser parte. Qué experiencia tan bonita suena eso. Sí. Y cuando participaste en las recitaciones, ¿cuál era la actitud de la gente, no? O sea, pregunto porque Bante me dice, ¿no? Que a veces somos muy intensos con nuestra práctica en el occidente porque pues como que sentimos que queremos ya tener todo ya ahorita, ¿no? O sea, en este momento. Y que en Asia la cultura puede ser un poco más calmada, ¿no? O sea, la gente tiene toda la vida practicando, inmersos en el Dharma. Entonces, pues para ellos no hay como tanta prisa, ¿no? O sea, es como tranquilo, no pasa nada, ¿no? Me imagino también está este elemento como cultural, ¿no? Que acá, que somos una cultura mayormente católica, pues hay mucha gente que es católica y que es bastante como creyente, ¿no? Pero no es tampoco es como una práctica muy intensa, ¿no? O sea, es como, pues es parte de la vida, ¿no? Entonces me interesa preguntarte si tú pudiste observar como algo parecido allá en Vietnam con el Dharma y la gente y sus vidas, ¿no? O sea, ¿qué actitud tienen frente a su práctica allá? Bueno, yo de todas maneras tenía la barrera idiomática, ¿no? Entonces yo no podía intercambiar mucho. Pero así a grandes rasgos, no, yo lo veía así como algo natural, incorporado, ¿no? Y de ahí la amabilidad, también de ahí como la naturalidad, como algo intrínseco, ¿no? De que ya está ahí, digamos. Pero bueno, me resuena la pregunta porque es como yo también he vivido mi práctica, ¿no? Uno quiere todo ya. Y sí, la verdad que no, se parece que no pude intercambiar para saber,
Pero bueno, me gustó tener a esa señora al lado mío, que estaba en el templo y que iba a practicar la meditación y las recitaciones y que nada, toda su vida de dama. Y muy tranquila, una señora toda chiquita, así, muy agradable, con su sonrisa. Solo me daba su sonrisa. Para mí estaba bien. Así que, pero bueno, uno también en todo esto va también como viendo su aprendizaje, ¿no? Como vos decís, nosotros los occidentales es como que queremos todo ya y si no nos salen y si se nos va un precepto, hasta, bueno, podemos culpabilizarnos y no, ahí está el Dharma que nosotros cultivamos en nuestra propia práctica, ¿no? Para, bueno, la compasión empieza por uno mismo también, ¿no? Y había muchas cosas que, bueno, como vos has hablado con Bhante y que siempre, y resalto, es importante tener un guía, ¿no? Porque yo le decía en un determinado momento que sentía que dónde estaba mi práctica, ¿no? Que sentía que había retrocedido en mi práctica por algunos temas, no sé. Entonces él con su mirada me dijo, bueno, pero uno tiene que observar también y ver dónde estaba en el momento que empezó. Y si mirás en retrospectiva, en el momento que empezaste, has avanzado un montón también, ¿no? No estás peor que antes. Seguramente que has avanzado un poco. Entonces eso también a mí me ha ayudado como no ser tan dura conmigo mismo de querer todo ya, porque sí, cuando empezás a leer y te das cuenta, bueno, hay un montón de cosas que hay que desarrollar, que sean ahora, como se dice también, que el Dharma es como, no sé, una serpiente. También hay que tener cuidado, ¿no? Con la exigencia, digo yo, desde mi punto de vista. Claro, sí, a veces es contraproducente tener una actitud muy exigente, ¿no? Es como el sutta donde el Buda habla con un músico, ¿no? Y le dice que la práctica tiene que estar afinada, ¿no? Ni muy tensa ni muy floja, ¿no? Como cuando uno afina un instrumento. Por ejemplo, en las meditaciones que hacían en las mañanas en el templo, bueno, no sé si en los dos templos lo hacían, no solamente en uno, pero en esas participaba más gente laica que no se estaban quedando en el templo o solamente ustedes o cómo funcionaba. No, en estas meditaciones estábamos con Grace y Bhante en uno de los templos y después, bueno, cada uno tiene su práctica personal. Nosotros ya estamos instruidos en el Dhamma, entonces cada uno practica la meditación, sean Anapanasati o Satipatthana o las Brahmaviharas, ¿no? La meditación que uno siente practicar en ese momento. Pero no eran meditaciones masivas, digamos. Nos dábamos citas con Bhante en la mañana temprano, 6 de la mañana, y bueno, de ahí comenzábamos nuestra meditación. Muy interesante. Y en general, o sea, durante el día, ¿iba gente externa a meditar o los templos eran más enfocados como en un punto de reunión para la comunidad o estaban más enfocados como en las ceremonias? ¿O cómo es la cultura respecto a la meditación allá, ¿no? En Vietnam. Bueno, desde mi experiencia no puedo decir sea de una manera o sea de otra manera, ¿no? Porque tampoco estuvo tantos días y no podría, no tengo el tiempo necesario como para saberlo. Pero sí vi que como que uno de los monasterios como también era un punto de que la gente laica va, colabora, da su dana, ¿no? Su generosidad, una manera de practicar, ¿no? También un momento donde se reúne la comunidad para recitar, que también es una manera de practicar. Y bueno, las meditaciones que nosotros hacíamos estaban más enfocadas, digamos, a nuestro grupo que teníamos con Bhante y Grace. Entonces eran como nuestras meditaciones. No, justo pensé que se había cortado. Sí, se cortó, te perdí por un momento, pero perdón, te digo que se cortó por un momento. ¿Tú me escuchas ahí? Ahora sí. Sí, qué bueno. Tuve un microcorte. Perdón, te perdí después de que estabas explicando a qué estaban enfocadas las meditaciones que ustedes hacían y luego ya no escuché el resto, una disculpa. No, que básicamente nosotros cuando nos levantábamos
en este monasterio con Bante y Grace nos íbamos a la sala a meditar, ¿no? Ante un altar donde había un Buda y ahí enfocábamos nuestras meditaciones nosotros. No había en ese momento alguien en ese monasterio que viniera a meditar tan temprano, no sé, tal vez durante el día lo hacían, pero en ese momento no. Pero en el otro monasterio que pude visitar también, sí había un horario de meditación donde los monjes daban la meditación y bueno, y luego habían preguntas y respuestas, tal como lo hacemos con Bante. Y ahí estaba Bante con todos los demás monjes también, ¿no? Y todos los nenes también que estaban ordenados también para monjes. Claro. Y ahí sí asistía a la comunidad laica también, es como que estábamos todos, ¿no? Súper bonito. Sí, qué experiencia tan, sí, pues tan privilegiada, ¿no? Ver a todos los monjes ahí, incluyendo a los monjes chiquitos, ¿no? Viendo todo esto, toda tu experiencia con la comunidad budista de Vietnam y viendo cómo funcionan los templos, ¿qué te gustaría a ti para tu comunidad local, ¿no? En Argentina, digo, imagino allá conoces a la comunidad, digo, a menos que, digo, en México, por ejemplo, las comunidades budistas son muy chiquitas, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría importar a ti en general para los latinoamericanos, para los hispanohablantes, ¿no? Que visten esas culturas y que te gustaría que nosotros tuviéramos también? En los dos lugares donde vivo no hay comunidad física donde yo pueda acercarme. Entonces, mi práctica se ha desarrollado con la ayuda del Venerable y con la ayuda de todos los practicantes que estamos en Casa de Bávana. Y sí, cuando tengo la oportunidad en Francia, no acá en Argentina, porque no hay cerca, por lo menos en la zona donde yo vivo, sí voy a visitar los monasterios, ¿no? He ido a diferentes monasterios ahí en Francia. Y bueno, son monasterios también de Sri Lanka que he visto y todos tienen así como la misma manera. En el último, antes de venir, estuve en Italia y fui a un monasterio también y le había escrito al monje si lo podía visitar. Bueno, yo fui con mi hijita. Bueno, nos llevó a la parte donde estaba el altar del Buda, llevamos nuestro dana, nos mostró los diferentes lugares, luego fuimos hasta otro altar y ahí tomamos refugio y preceptos. Bueno, es como, no sé, son experiencias que refuerzan nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, es como a nosotros, creo que por lo menos a mí en Argentina y eso, falta esta parte, ¿no? De tener un monasterio cerca donde la comunidad se pueda reunir y apoyarnos, como dice el Buda, Kalanyamitas, ¿no? Los amigos espirituales es importante, o es todo, dice él, le dice a los monjes, ¿no? Entonces, yo pienso que, bueno, sería importante tener un lugar, pero como no lo hay cerca mío, valoro, agradezco el espacio que Bante ha creado para nosotros, donde siempre está compartiendo, donde siempre está impartiendo enseñanzas, está dando la posibilidad que entre nosotros interactuemos para acompañarnos y crecer en nuestra práctica. ¿Te gustaría tener un lugar físico donde puedas practicar y donde podamos, pues quizás reunirnos la comunidad, ¿no? Sí, sería lo ideal, sería lo ideal, claro, pero bueno, no es la realidad hoy. Entonces, estamos contentos con lo que tenemos un montón, está teniendo ese espacio, ¿no? Y bueno, siempre que tengamos la posibilidad de hacer retiros, de verse los amigos en el Dharma también, ¿no? De compartir, porque amigos también hay un montón, ¿no? Fuera de eso, pero amigos en el Dharma donde uno pueda hablar del Dharma, de sentirse cómodo, de compartir las enseñanzas y eso, me parece que es sumamente importante para nuestra práctica, para nosotros. Sí, pues quizá podemos ir importando un poco de este espíritu de comunidad que tú encontraste ahí en Vietnam, ¿no? Y adaptarlo para nuestras circunstancias en la comunidad que tenemos en Casa de Bávana. Pero quizá también podemos, no sé, ir por ahí pensando si en algún momento hacemos algún proyecto ahí para ver si podemos tener algún lugar físico, ¿no? En alguno de los tantos países. Que hace poco vi, seguramente tú lo viste también, que los monjes de Empty Cloud, Ayasoma, que sí también me parece, lanzaron una campaña para levantar fondos para inaugurar un monasterio en Italia. Y me pareció increíble que la comunidad se juntó y
y lograron levantar los fondos necesarios para comprar una propiedad. Y pues ahora tienen su monasterio ahí, ¿no? Sí. Entonces, no sé, en algún momento quizá podamos pensar en algún proyecto del estilo, ¿no? Que siempre Sí. estaría muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, hay una realidad, ¿no? Que la economía de Latinoamérica no es la misma economía también, ¿no? Que por ahí en otros países de Europa. Pero no creo que no sea un impedimento para que nos podamos unir y inclusive invitar a nuestros países, ¿no? Yo siempre tengo la idea con unos chicos también de Argentina que en algún momento lo podamos invitar, que, bueno, hay que patrocinar y todo, pero que podamos, que, no sé, que nos visite, ¿no? Acá hay gente también de Colombia, hay gente de Chile, hay un montón de personas que podemos reunirnos también para que pueda, si al menos no hay un lugar físico, poder invitarlos a un lugar para hacer algún retiro, como para empezar, hasta que en el tiempo podamos buscar los fondos necesarios para algo. Sí, además, pues la vez que tuve la oportunidad de ir a un retiro con Bante, sí había mucha gente de muchos lugares que fueron a verlo, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de, bueno, uno, de la calidad de maestro que es Bante, y dos, de que en Latinoamérica tenemos esta gran necesidad de las enseñanzas del Dharma, ¿no? En particular, cómo se enseñan en esta corriente de los suttas con el Vinaya, ¿no? Que es algo que no es muy común en Latinoamérica, ¿no? O sea, no sé en Argentina cómo sea, pero en México tenemos pues como centros de meditación zen y incluso tenemos en la Ciudad de México hay como budismo tibetano, ¿no? Pero falta el budismo Theravada y más que el budismo Theravada, pues también este budismo enfocado en los suttas y en el Vinaya. Pues sí, bueno, y para cerrar, ¿tienes algo de toda esta conversación que tuvimos que tú quisieras que la comunidad tuviéramos en mente, que podemos aprender todos de tu experiencia, que algo que te gustaría a ti ver en nuestra comunidad, que podamos ayudar a construir eso, quizá con la participación de todos, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti que nos llevemos como aprendizaje de todo esto? Bueno, no lo sé, así. Yo creo que cada uno tiene su práctica personal, ¿no? En cuanto al camino de cada uno, ¿no? Yo puedo decir por mí que a mí, no sé, el Dharma me ha ayudado, me ayuda y, o sea, no veo afuera de eso, digamos, no es como, no puedo ver. Siento que tengo un saga muy fuerte, desarrollado tal vez de otras vidas, no sé, hacia el Buda, hacia el Dhamma y hacia el Sangha. Y respecto a eso, puedo hablar desde mi experiencia nada más, es lo que a mí mitiga el dukkha, ¿no? En mi vida, es lo que a mí me hizo bien, es el camino que a mí me gusta y yo sigo. Sí me gustaría que, bueno, en nuestra comunidad siga habiendo armonía, que sigamos desarrollando la buena amistad, la benevolencia hacia nosotros mismos y hacia toda nuestra comunidad, y que siga creciendo, que sigamos apoyando Avante y que sigamos aprendiendo las enseñanzas. Y bueno, como dijimos recién, ¿no? En un futuro que lo podamos acercar a Avante, a nuestra comunidad y por supuesto con las enseñanzas del maestro, ¿no? Las enseñanzas del Buda. Claro, sí, son muy buenos deseos y metas para la comunidad. Pues, Daniela, te agradezco mucho tu tiempo, que hayamos hecho esta conversación, esta entrevista y que nos hayas compartido toda tu experiencia, ¿no? Para el resto de la comunidad. Creo que Bante tenía mucho interés en que la comunidad escuchara esto que tú pudiste vivir allá en Vietnam, ¿no? Para ver qué podemos nosotros aprender de ti y de estos otros países budistas, ¿no? Donde está la cultura mucho más entrelazada con las vidas de la gente, ¿no? Y entonces pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas contado toda tu experiencia. Y y pues bueno, nada, pues seguimos ahí en la práctica, ¿verdad? Gracias. Todos en la Sí, comunidad. sí,
Sí, y hablando así, reflexionando, bueno, un deseo que sea nuestra aspiración también, que podamos conocer eso, ¿no? Que podamos vivenciarlo, que tengamos la posibilidad de visitar estos países, ¿no? Donde va a fortalecer nuestra práctica. Porque, bueno, no es lo mismo que yo lo pueda contar, por supuesto, en mi experiencia, pero cuando lo vivenciamos, nuestra experiencia directa de estar ahí, también nos puede justamente fortalecer. Así que bueno, te agradezco a vos también, agradezco siempre el espacio que tenemos para comunicarnos y bueno, seguimos apoyándonos ahí en Casa de Bábana en nuestro grupo y para todas las personas que se quieran sumar. Por supuesto. Y bueno, y claro, también vale la pena mencionar que pues tú has estado muy involucrada también ahí con la comunidad, ¿no? Me parece que tú llevas las redes sociales de Casa de Bábana, entonces también pues agradecer ese trabajo que has estado haciendo, ¿no? Sí, con otra amiga estamos siempre viendo cómo podemos ayudar. Así que bueno, no pasa nada. Claro. Pues muchas gracias a las dos por ese trabajo tan importante que están haciendo. Pues bueno, entonces, como decía, pues creo que es momento de cerrar. Y de nuevo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hacer esta entrevista. Y seguimos ahí hablando en la comunidad. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Chao, chao. Gracias, bye bye.